otra arista de esta crisis del sector salud que hemos venido presentando a lo largo ya de varios meses y sobre todo las últimas semanas por el incremento de la misma. Las redes sociales se han convertido en el escenario de protesta de los venezolanos que a través de fotografías comparten su realidad diaria. Una realidad que está marcada por esta falta de medicamentos que se hace cada vez más intensa y que en esta oportunidad está protagonizada por niños que sufren de diabetes. Sin insulina no podría ver crecer a mi hijo. Aquí hay otro de los Twitter que hemos logrado ver en las redes. ¿Te imaginas la vida sin insulina? Yo sí. La diabetes no espera. Sin insumos nos morimos. SOS Venezuela. Todos distintos hashtags que se han venido utilizando en estas campañas. Por mi derecho a la vida, vivo con diabetes, necesito insulina. Estas fotografías se encuentran en las redes sociales y las colocamos porque creo que muestran lo duro de la crisis, lo duro de la realidad por la que atraviesa Venezuela. Escuchábamos hablar de la accesibilidad a los medicamentos y uno se pregunta, ¿a qué medicamentos? Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Melissa Cipriani. Ella es madre de una joven con diabetes tipo 1 y quien junto a un grupo de padres de familia en las mismas condiciones tratan de sobrevivir en medio de la escasez de medicamentos. También es una de las promotoras de estas campañas que se han difundido a través de la red social Twitter. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Viviana. Muchas gracias por darnos un espacio en tu programa. Todo el espacio que sea necesario para intentar colaborar con esta triste realidad que tienen que confrontar los pacientes de distintas enfermedades en Venezuela. Señora Cipriani, ¿qué está pasando con la insulina? ¿Cuál es la realidad? ¿No hay? ¿No la consiguen? ¿Qué pasa? Bueno, la realidad es que el suministro está bastante escaso. Cada vez ahí se consigue menos de cualquier tipo de insulina que uno esté buscando. Uno va a las farmacias, a los establecimientos comerciales donde dispensan los medicamentos y uno pregunta y la mayoría de las veces la respuesta es no hay. Nosotros nos tomamos la molestia de llamar a los distribuidores, de pasar por las farmacias 2 o 3 veces por semana a averiguar si hay insumos para la diabetes y la respuesta la mayoría de las veces es la misma, no hay. No sé si la gente entiende cuál es la gravedad de que una persona no tenga insulina. La insulina es una hormona esencial para un paciente con diabetes tipo 1. Y si no tenemos esa insulina, pues el cuerpo se deteriora rápidamente, muy rápidamente. O sea, una persona se puede deteriorar en cuestión de 2 días y a veces hasta menos. Yo he visto personas que se deterioran en cuestión de 24 horas. Y en cuestión de 24 horas les pueden entrar en un coma diabético a causa de una cetoacidosis. Una cetoacidosis es una condición que se da es principalmente por la falta de insulina en el organismo. Ciertamente es así. Creo que nuestra teleaudiencia tiene claro el deterioro del organismo por falta de insulina. Es algo absolutamente esencial en pacientes que sufren de diabetes. Ahora, ¿qué hacer cuando no se consigue? Porque he tenido la oportunidad, señora Cipriani, de entrevistar, por ejemplo, gente que tiene problemas de tensión y no hay hipertensivos en Venezuela. Y me dicen, bueno, tomamos ajo, vemos qué medicina alternativa podemos utilizar, pero esto no ocurre con la diabetes. No, una persona con diabetes necesita insulina. La insulina es un líquido vital, una hormona vital para una persona que vive
con diabetes tipo 1. Y al no conseguir la insulina, pues las opciones no tenemos opciones, o sea, o es insulina o es insulina. No hay paliativos, no hay hierbas, no hay brebajes, no hay matitas, no hay nada que sirvan para bajar los niveles de glucosa en sangre. Necesitamos insulina, no tenemos una alternativa. Señora Cipriani, ¿qué le dice usted a las autoridades cuando señalan que hay dificultad en el acceso, pero que hay medicinas? Que una crisis humanitaria, eso no es verdad, porque en Venezuela sí hay medicamentos. La pregunta es ¿dónde? Porque la gente no lo consigue. Bueno, le pueden preguntar a las personas que han pasado hasta un mes sin ponerse uno de los 2 tipos de insulina que necesitan para poder mantenerse sanos, que no hay una crisis de medicinas. Hay una crisis grave. Esto empezó la primera vez que yo hicimos esta campaña, la empezamos el año pasado. Y la situación se ha venido agravando. Cada vez hay menos disponibilidad de insulina. Cada vez hay más gente que se está complicando. La gente tienen que hospitalizarla y cuando llegan a los hospitales pues tampoco tienen insulina como tratar. Entonces, ¿cómo están haciendo las personas en los hospitales? De verdad no tengo idea. Pero te puedo decir, Ivania, que si no tenemos insulina la gente se nos va a morir. ¿Qué esperan, señora Cipriani, a lograr con campañas de este tipo? Ya cuando, es decir, estamos colocando a nuestros hijos, es porque hemos llegado a un punto de absoluta desesperación, porque nadie pone a sus hijos en una campaña de este tipo, sino porque intenta remover lo que pareciera irremovible de otra forma. Bueno, pareciera que a las campañas hay que darles una cara. Y en este caso, lamentablemente, la cara son las caras de nuestros hijos. Nuestros hijos, cualquier padre de familia, madre de familia, hace cualquier cosa por mantener a sus hijos sanos. Y si el precio es poner la cara de nuestros hijos para hacer la campaña, a ver si alguna organización, alguna fundación da la cara por los pacientes con diabetes, pues entonces esto valió la pena. ¿Ustedes han tenido o han buscado por lo menos tener algún encuentro o alguna entrevista con algún tipo de autoridad que tenga que ver con el área de la salud en Venezuela? Sí, el año pasado hay personas que usan una bomba de insulina. Una bomba de insulina es un dispositivo que dispensa insulina a las 24 horas del día y bueno, hace más o menos la función de imitar la función del páncreas. Los insumos de la bomba de insulina se agotaron en julio del año pasado y nos vimos en una necesidad muy fuerte de conseguir los insumos. El viceministro de Recursos de Salud convocó una reunión a la que asistimos 3 padres de familia con nuestros respectivos hijos y él nos dijo que bueno, que eso se iba a resolver, que él nos prometía que eso se iba a resolver y una cantidad de cosas, cosa que no ocurrió. O sea, simple y llanamente la empresa que importa los insumos para la bomba de insulina no tiene las divisas y si no tienen las divisas pues les cortaron el crédito y ya no les están dando crédito. Lo mismo está ocurriendo con la insulina. La insulina no es una cosa que se produce en Venezuela, la insulina es importada. Todos los insumos de la diabetes son importados, todos, las tiras reactivas, la insulina, el glucagón para tratar las hipoglicemias severas, las tiras para medir cuerpos cetónicos, todos esos productos son importados. Y si no hay acceso a los dólares, pues entonces las importadoras o los laboratorios simple y llanamente no pueden importar. La respuesta de los organismos en ese momento nos dijeron que nos podíamos registrar en el programa del Ministerio de Salud, que ellos dispensaban insulinas y le daban tiras reactivas a la gente. Te puedo decir que las insulinas que dispensan son insulinas de vieja generación, nada como lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, y las tiras reactivas son las tiras reactivas que vienen del programa del convenio Venezuela con Cuba, y a mí personalmente no me ha tocado
a tener acceso a eso, pero nada como problemas en la comunicación. Decía usted que no ha tenido acceso a estas tiras reactivas que son producto del convenio Venezuela-Cuba. ¿Por qué? ¿No son lo suficientemente, no tienen la calidad suficiente que se necesita? No tienen la calidad suficiente que se necesita y bueno, se han dado muchos casos en que las tiras reactivas están vencidas. Entonces, con unas tiras reactivas que uno no puede tener una fiabilidad para, en base a eso, aplicarse una dosis de insulina, pues es un peligro. Es un peligro porque uno se puede aplicar una dosis de más o te puedes aplicar una dosis de menos. Y cualquiera de las dos cosas es peligrosa. Una te puede causar una hipoglicemia severa y la otra te puede causar una hiperglicemia severa también. Señora Cipriani, gracias por compartir con nosotros parte de esta cruel realidad por la que atraviesan los pacientes en Venezuela. Ojalá gracias la situación, a ti, Dania, por darnos un espacio. Ojalá se pueda resolver de alguna manera esta crisis. Dentro de todo, buena tarde. Gracias, hasta luego.